tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Después de compartir el noticiero con Valeria, todo el equipo, estamos empezando esta noche que va a tener como elemento central, desde el punto de vista documental, el material que produjimos a propósito de lo que fue esta semana el cumplimiento del primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y en este trabajo de equipo, en el cual quiero destacar la participación de Fausto Jaime, de Juan Manuel Lombardero, de Juan Pablo Chávez, de Nicolás González, van ustedes a escuchar en forma íntegra, al margen de lo que vino compartiéndose en la semana, testimonios enteros de los dos principales médicos protagonistas del episodio del 2000, del año 2000, cuando Maradona estuvo a punto de fallecer. Por primera vez para la televisión, hablaron, y hoy vamos a tener el testimonio completo, el doctor Jorge Romero, que le salvó la vida en Punta del Este, y el profesor doctor Carlos Benjamín Álvarez, que acudió llamado por el doctor Alfredo Cae, uno de los médicos importantes en la vida de Maradona, para terminar de evaluar la patología cardíaca, y fue el que con gran decisión realizó la biopsia que determinó la existencia de una patología severa en Maradona, cuál era la miocardiopatía dilatada transitoria, reversible. Así que este va a ser el material que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta intensa noche aquí, que por supuesto comienza, como siempre, con el comentario, la reflexión editorial. ...24 horas de un protagonismo central, como siempre lo tiene cada vez que lo tiene, y no es un juego de palabras, de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, con el sobreseimiento del Tribunal Oral Federal número 5, integrado por los jueces Grunberg, Obligado y Paliotti, en fallo dividido, que consagró la impunidad de la expresidenta en funciones. Y hoy, con una carta. Cristina ha elegido este método, este instrumento, este medio epistolar para comunicarse. Hace acordar, hay un famoso y hermosísimo, nada que ver, ¿no? Nada que ver esto. No, digamos, cuento de Cortázar que se llama Cartas de Mamá, ¿no? Y Cortázar esperaba esas cartas como un elemento determinante en su vida. Vayamos por parte. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer con esta determinación increíble? Increíble desde el punto de vista del osado, no increíble desde el punto de vista de lo que pasa en la Argentina. Cuando el Tribunal Oral Federal número 5, cuando dos de los jueces, los doctores Obligado y Grunberg, de afinidad kirchnerista indiscutible, insisto, de afinidad kirchnerista indiscutible, dictaminaron la impunidad de Cristina. En la causa Otesur Los Sauces, que es una causa muy bien investigada, que inició la ahora diputada electa Margarita Stolbizer, acompañada de la doctora Silvia Martínez, y que acá en esta casa investigó muy bien Nicolás Viñaski y también Lucía Salinas. Siempre recuerdo algo que me decían los conocedores fiscales que trabajaron estas causas con mucho ahínco y mucha producción de pruebas. No hay forma de que Cristina no sea condenada en un juicio. En estas causas, como la de Vialidad, como la de Cuadernos, porque las evidencias son abundantísimas. Era tanta la impunidad con la cual se actuaba, que obviamente quedaron marcas en todas partes. Ustedes ya recuerdan esta operatoria, ¿no es cierto?, de Lázaro Báez, que recibía dinero para hacer obra pública absolutamente sobrevaluada, hacía un poco y después el resto algo se lo quedaba a él, y otro iba destinado a pagar habitaciones en los hoteles. Néstor Kirchner, que por supuesto era un hombre astuto para esto, lo pensó desde el punto de vista del funcionamiento en el poder muy bien. Dijo, nosotros nos quedamos en el poder toda la vida,
toda la vida, había él pergeniado esta fórmula ideal, que era la alternancia entre él y Cristina, que permitía que no terminaran nunca. Esto le puso, lamentablemente, lo que significa la muerte de las personas. La muerte de Kirchner terminó con esto, pero si no, está en el mecanismo. Y entonces Kirchner dijo, bueno, ahora vamos por los hoteles. Entonces le dijeron a Lázaro Báez, nosotros te vamos a pagar obra pública con sobreprecio, parte de ese sobreprecio lo vas a, entre comillas, destinar a nuestros hoteles, vas a alquilar habitaciones para los trabajadores de tus empresas, las habitaciones nunca se van a ocupar y nosotros vamos a volvernos ricos. Hugo Alconada Amón, que lo investigó tan bien el caso, además, hizo un análisis que siempre recuerdo, muy interesante. Él fue para ver cuál era el nivel de ocupación de esos hoteles, para ver cuál era la cuenta de tintorería, cuántas sábanas se lavaban, qué cantidad de detergente, productos de limpieza se usaban, qué cantidad de medias lunas, café con leche se destinaba para cada mañana, cada desayuno, y no había nada. No había nada, porque no había nadie. Así que esa causa era de destino inevitable e inexorable. ¿Cuál destino? Culpabilidad. ¿Qué es lo que le preocupa a Cristina que la lleva a actuar de esta manera tan obscenamente impune, aún con un tribunal favorable, afín? Porque esto lo quiero decir, esto es lo que pasa cuando se tienen jueces militantes. Cuando se tienen jueces militantes como estos dos que fallaron a favor de Cristina, no hay justicia. Es muy interesante leer el fallo, ¿eh? El fallo es, usted sabe que el derecho, cuando usted quiere torcer el derecho y buscar, siempre encuentra algo. Siempre encuentra algo, ¿no es cierto?, para llevar agua para su molino. Y el fallo es realmente impresionante, no porque esto, porque aquello. Usted entra en el sentido leguleyo y ve un elemento fundamental que falta. Sentido común. Porque todo eso cae cuando aparece el sentido común. Y uno dice, pero ¿y por qué le pagaban esos sobreprecios a Lázaro Báez? ¿Y cómo se mantenían esos hoteles que no había gente? Se cae todo. Se cae todo. Pero cuando usted entra en el terreno leguleyo, usted le puede encontrar la vuelta a todo, que es lo que han hecho estos dos jueces que dan vergüenza. Repito, dan vergüenza. Pero bueno, se ve que a ellos su dignidad les importa poco, ¿no? Y este es un problema grave que tenemos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le preocupa a Cristina? ¿Y por qué Cristina necesitaba que no hubiera juicio? Porque si había juicio, era imposible que no fuera condenada. Y a Cristina no le preocupa la cárcel, porque Cristina en alguna causa va a ser condenada, no va a ir presa. Como no fue preso Menem, no va a ir presa. A Cristina le preocupan dos cosas. Que pudiera ir presa su hija Florencia, que no tiene fueros, porque Máximo tiene fueros, así que no tiene problema. Y el otro tema que a Cristina le preocupa es ser condenada, porque puede que una persona no vaya presa. Por ejemplo, Vudú le redujeron la prisión, pero está condenado. La condena de su prontuario no se la saca nadie. Vudú será una persona con prontuario por el resto de su larga vida. No se lo sacará nadie eso. Cristina lo sabe. Cristina no quiere ser prontuariada. Ese es un punto muy importante para entender esta premura de Cristina. Porque si es condenada, la condena no se la saca nadie. Y obviamente, si condenada es ella, serían también sus hijos y Florencia iría presa. Esa es la realidad del porqué de este fallo. Y obviamente, ¿por qué los tiempos? Porque el 10 de diciembre cambia la composición del Senado. Cristina pierde el quórum en el Senado y ya maniobrar en la justicia le va a ser más difícil. Y ese es un problema que ella sabe tiene. Le quedan dos causas, queda la causa de vialidad, allí va a haber juicio, está viendo, y le queda la causa cuadernos. Habrá que ver qué pasa con la casación, un tema técnico. Sería una sorpresa que se revirtiera eso. Ahora, esto marca
confirma todo lo que nosotros venimos diciendo en cuanto a los objetivos de la llegada de Cristina al poder. La impunidad. Esto marca el por qué Cristina quería avanzar con la reforma judicial, de la cual estas elecciones nos han preservado. Porque Cristina aspira a tener una justicia afín. Y esto es lo que hace una justicia afín. No solamente la deja a ella impune, sino que abre la puerta para que se cometan más delitos. Cualquiera ahora podría decir, de no haber ocurrido este resultado electoral, mira, con estos jueces robemos. Total, no hay ningún problema. Ni siquiera vamos a juicio. Esto es lo que representa lo de ayer, que lamentablemente compromete a toda la justicia. En la justicia hay muchas personas honestas. La jueza, la camarista, la doctora Paliotti, que dijo, esto tiene que ir a juicio, y en juicio vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el fiscal que ha trabajado, el fiscal Polichita, ¿no es cierto? Pero el resultado de este fallo anula todo lo otro y se impone como un fallo impuesto por la justicia. Entonces afecta a todo el sistema judicial. Porque obviamente en la medida que haya jueces que consagran la impunidad, el sistema judicial deja de ser la garantía del poder republicano, porque da posibilidad de manipulación, maniobras, digamos, arreglos, trapisondas, todo esto que Cristina Fernández de Kirchner conoce. Por eso hay un dato muy interesante. Cristina, que no había aparecido en ninguna manifestación pública, apareció el miércoles en una foto, en una reunión de despedida de los senadores que dejan la Cámara. Cristina estaba sonriente. Ella ya sabía este resultado. Junto con esto, hoy tuvimos carta de Cristina, en la cual de esto ni habla, porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No puede decir nada. Ella es la primera que sabe lo obsceno de ese fallo. Ella, como entre comillas, exitosa abogada, lo conoce perfectamente. Por supuesto que esto significa que le van a devolver toda la plata que tenía, así que sépalo usted, al margen de las 2 jubilaciones bochornosas que cobra, ¿no es cierto? Que son como 2 millones y pico de pesos y más, le vienen los 5 millones de dólares, le viene todo, así que estamos en presencia de una potentada que lo único que hizo toda su vida fue trabajar en el Estado, porque eso de que era una exitosa abogada antes de eso es un blef. ¿Sí? Perfecto. Así que mire lo que dio esto. Así que ahora toda la plata le vuelve, no solamente que queda esto impune, toda la plata le vuelve. ¿Sí? Bien, apareció hoy la carta de Cristina. Hay que leerlas, porque están muy bien escritas. Están muy bien escritas. Y son demostrativas de esto que yo llamo, ¿no es cierto? Cristina es mala, y además la tergiversación que forma parte de su mensaje. En primera instancia, de todas maneras, hay un detalle que hay que marcar y que deja, digamos, absolutamente desairado todo este invento del gobierno de que ganamos. Dice Cristina, perdimos las elecciones. Lo dice ahí en un párrafo, la oposición ganó la elección. Así que, más claro, agua, ¿no? Así que para toda la pantomima del gobierno, la vocera, el presidente de la República, en el acto y demás, digamos, la plata que gastaron al tiempo. Cristina dice, perdimos las elecciones. Más claro, agua. Junto con esto, Cristina dice en el final, la lapicera del arreglo con el fondo lo tiene Alberto Fernández. Yo no quiero saber nada por lo que esto significa. Atenti con esto. Pero además después Cristina, por supuesto, lo que hace es defender su gobierno y acusar al gobierno de Macri de ser responsable de la deuda. Y ahí hay que detenerse, porque forma parte también de la mentira del kirchnerismo. Cristina se planta como si ella no tuviera nada que ver con la deuda que el gobierno de Macri tuvo que enfrentar.
no la enfrentó muy bien en muchos casos. Este es otro tema, ¿no? Acá lo dijimos en tiempo y forma. Cristina dejó al país con una situación dificilísima, porque además no había arreglado con los fondos buitres, y eso representaba para la Argentina un obstáculo fenomenal para cualquier posibilidad de conseguir crédito en el exterior, hacer que las empresas vinieran y demás. Eso lo dejó Cristina, que además le pagó al Club de París como consecuencia de una pésima negociación. Pésima negociación. Le pagó, digamos, Cristina que dice, no, nosotros luchamos contra el fondo, es mentira. Le pagó al Club de París todo lo que el Club de París quería. Y además le pagó a Chávez intereses por deudas contraídas usurarios. Cuando el Fondo Monetario Internacional, allá por el 2010 y demás, cobraba para la Argentina, en el mundo, 4, 5%, 6% de intereses por préstamos que daba, el gobierno de Cristina tomó préstamos con Chávez al 15%. Cristina Fernández de Kirchner endeudó a la Argentina. Pero además perdió una oportunidad única que hay que reconocer no tuvo Macri, más allá de sus errores. Cristina recibió en el 2007 el país en una situación absolutamente mejor a la que ella lo dejó, porque se había solucionado el problema con el fondo, la soja había tenido picos enormes, el gobierno había podido hacer caja y demás. Todo eso Cristina lo tiró por la borda. Lo tiró por la borda con el conflicto del campo y generando un clima anti-inversiones de la Argentina. Todo eso lo hizo Cristina. Todo eso hubo que pagarlo. Y eso forma parte del endeudamiento de la Argentina. Cristina se presenta, como siempre, como si ella no tuviera nada que ver con los males de la Argentina. Y ella tiene mucho que ver. El cepo significó, cuando se levantó una devaluación, con impacto para la Argentina. Lo hizo ella, lo propuso ella y lo manejó ella. Y todas esas cosas que hizo del manejo de la deuda soberana, que esto, era un blef. Son cosas que se hacen, que son para la tribuna y no tienen ningún sentido. Esta carta es la demostración de lo que es Cristina. Es la demostración de dos cosas. Primero, de la no asunción de sus errores. Cristina, si uno ve sus escritos, ella cree que el gobierno de ella y de Néstor Kirchner fue lo mejor que le pasó a la historia de la Argentina. Somos los mejores, insuperables. No, no hay duda. Primer punto. Junto con esto, además, ella dice, yo lo que hice fue todo excelente. Después vino Macri, ¿no? Y ahora lo que vaya a hacer, lo va a hacer el presidente. Así que a él pasen la factura por lo que es el ajuste que viene del fondo. Esta es la expresidenta en funciones, que disfruta de su impunidad. Algo por lo cual ella volvió al poder. Debo decir esto. Todo esto tiene un resultado a futuro. Todo esto, el fallo de ayer y demás, deja a la Argentina condenada a un futuro peor. Nadie crea que con estas actitudes, con estas cosas que suceden en este gobierno de mentirosos, va a solucionar los problemas de la Argentina. Los va a agravar. No lo va a sufrir Cristina porque es rica, es inmensamente rica. Lo va a sufrir la ciudadanía, en la cual cada vez hay más pobres. Horas 19 minutos, murió
Diego Armando Maradona. Repetimos. Murió Diego Armando Maradona. Esta es una noticia muy fuerte. Nosotros teníamos el rumor hace 15 minutos. Esto nos sorprende a todos. No queríamos decirlo hasta tenerlo confirmado y lo tenemos confirmado por su abogado Matías Morla. 25 de noviembre de 2020. Los detalles, bueno, ya se irán sabiendo, ¿no? Pero lo duro de la información... Bueno, muy bien. Siempre es el recuerdo de este hecho, que es uno de los hechos de la historia, no solamente del deporte, sino de la historia de la Argentina, ¿no? El hecho que conmovió a todo el mundo, del cual se cumplió un año el jueves pasado. Les confieso que, obviamente, la tarea de investigar la salud de Diego Armando Maradona representó un hecho impactante desde el punto de vista profesional, por tener idea, porque da una idea acabada de lo que fue la vida de Maradona desde el punto de vista de sus patologías. Impresionante, ¿no? El doctor K me decía el otro día, hablando por Radio Rivadavia, Maradona era adicto ya a sustancias en los cebollitas, no a la cocaína, pero sí a cosas, a tomar sustancias, esto, vitamina, esto, aquello y demás. En este contexto, nosotros quisimos hacer pie, dentro de la cantidad de información que había, en un punto clave para el desenlace de Maradona, el desenlace fatal, clave en su vida, sobre el cual hasta esta investigación que hicimos aquí en TN, la que hicimos también para el libro, había puntos oscuros que han terminado de aclararse y que ustedes van a terminar de ver en este material que vamos a compartir con todos ustedes. Con el impacto que produjo este hecho de conocerse que Maradona está enterrado sin su corazón, que se transformó en el símbolo de Maradona. Se transformó en el símbolo por este hecho fundamental. Fue el corazón la causa, o digamos, el problema que estuvo a punto de terminar con su vida en enero de 2000, y obviamente fue el corazón, una insuficiencia cardíaca terminal, la que acabó con su vida 20 años después. Ese corazón hoy está en el Departamento de Anatomía Patológica de la Superintendencia Científica de la Policía de La Plata. Está allí resguardado, como todo el material anatomopatológico, en un frasco con formol. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque hay un juicio que va a comenzar de acá a 2 años aproximadamente, en el cual se van a determinar las responsabilidades o no de médicos, entornos y demás en la muerte de Maradona. Y está allí además porque se conoció, en este hecho que generó tanto impacto mundial, ¿no? Se conoció que a través de información de inteligencia que tenía la Fiscalía General de San Isidro, donde se hincó a la causa de Maradona por el lugar donde falleció, que un grupo de delincuentes pertenecientes a la barra brava de Gimnasia de Grima La Plata, es decir, los barra bravas son delincuentes, claramente, había pensado en robarse el corazón de Maradona. Una cosa tremenda, ¿no? Porque además está en el contexto de lo que fue aquel velorio también tremendo, triste, ¿no? Todo lo de Maradona, el final de Maradona, fue triste. Diría que su vida fue triste. Inclusive los momentos de alegría tuvieron un componente de tristeza, de amargura por todo lo que era su problema con las drogas, su entorno tan malo, su vida desordenada, ¿no? El final fue además triste por la soledad en la cual murió, ¿no? Ver dónde murió Maradona es algo realmente increíble, es un lugar que genera espanto donde estaba, ¿no? Y porque además, claramente, los estudios terminarán de demostrar la evidencia de que Maradona, más allá de esto después de las responsabilidades legales de su cuerpo médico y entorno, de haber estado en un lugar adecuado para su internación, hubiera tenido una chance. Ustedes saben
que esto nosotros también lo informamos en estos días, no se sabía en aquel momento. Maradona, cuando estuvo internado en la Clínica Olivos, la última internación, estuvo todo el tiempo en terapia intensiva. ¿Por qué estaba en terapia intensiva? Porque necesitaba ser absolutamente controlado, porque estaba con un cuadro de abstinencia alcohólica severa. Por lo tanto, Maradona debió haber estado en un lugar institucionalizado, no allí donde falleció, porque allí no tenían la posibilidad de cuidados importantes. El corazón de Maradona, recuérdese, pesaba al momento de la autopsia medio kilo, es decir, unos 200 gramos más de un corazón de un atleta normal. Ustedes saben que el corazón de atleta es un corazón más grande, ¿no? Ahora, no tan grande como el de Maradona. Claramente allí había una insuficiencia cardíaca que, de haber sido tratada en un lugar institucionalizado, pudo haberle dado otra chance. 3 cosas más quiero decir antes de ir al documental sobre el corazón, que después vamos a completar con los testimonios impactantes. No lo pierdan, los testimonios completos del doctor Romero y del doctor Álvarez, porque son impactantes. Impactantes en cuanto a la cantidad de detalles que cuentan. Sin duda, que la dramática situación de Maradona estuvo empeorada por sus entornos. Los entornos de Maradona los elegía él. Era el principal responsable. Y esto fue un hecho tremendo y letal a lo largo de toda su vida. Cuando Maradona nos maravilla, y maravilla al mundo en el 86, con aquel gol a los ingleses histórico, ya había caído en las garras de la droga. Tremendo, cuando uno lo conoce y ve este derrotero. Junto con esto hay que decir que Maradona tenía un físico excepcional. De no haber sido afectado por la droga, hubiera podido jugar hasta los 40 años en altos niveles competitivos, sin duda. La droga lo destruyó y le sacó el único elemento de contención en su vida, que era el fútbol. Lo único que a él podía llevarlo a disciplinarse, aunque sea momentáneamente, era el fútbol. Cuando lo perdió, se perdió la chance fundamental de que él enfrentara, tomara la decisión de enfrentar su adicción con un tratamiento de recuperación. Nunca aceptó, más allá de algunas circunstancias episódicas como la segunda internación en Cuba, la primera fue un desastre, nunca aceptó tratarse con las adicciones. Estuvo en muy buenas manos, una de ellas el doctor Eduardo Calina, un hombre absolutamente reconocido, que le propuso hacer tratamientos y demás. Maradona no los aceptó. Esta es la triste historia de la crónica de un final anunciado, que ya inmediatamente compartimos en este documental. Me asusto muchísimo, salgo corriendo, despierto a los muchachos y le digo, Diego no responde, algo le pasa. Ya el diálogo era, mire, el señor tiene minutos de vida. Y Diego Armando Maradona tenía 5.000 microgramos de cocaína en sangre. A veces la compraba yo, a veces la compraba él, a veces la mandamos a comprar. En el año 2000, en Punta del Este, Diego Armando Maradona vivió un episodio dramático. Los que estaban con él dijeron que ese día volvió de la muerte. Diego Armando Maradona vivía una época de excesos y en aquel momento su corazón estuvo a punto de decir basta. Y a partir de allí, su salud tuvo un cambio crucial en el resto de su vida. En 1999, 31 de diciembre, decidimos pasar ese último día del año en familia en Punta del Este. Yo me voy a dormir, Diego se queda en la cabaña, los chicos salen de fiesta y Claudia y las nenas se van. Me despierto.
cuando llegan los muchachos. Pregunto, ¿lo vieron a Diego? Sí, está la camioneta. Perfecto. Camino esos 50, 60 metros que había entre la casa principal y la cabaña, miro por una ventana y veo un Diego recostado, apoyado sobre el respaldo a media y el cuerpo inclinado hacia adelante. Un líquido verde le recorría toda la parte así de la boca y su torso. Agarro una toalla, le limpio la cara, lo hago con la intención, no de reanimarlo, de limpiarlo. Guillermo lo agarró a Diego, lo trató de incorporar, me lo sentó, le ponía las toallas, lo atendía, se pudo incorporar, lo pudimos incorporar. Entonces ahí empezamos a todos a ver qué se hacía. Empezamos a llamar a la atención médica, un médico no viene, otro médico no viene, hasta que llamamos a la guardia y un médico acepta venir. Llegó a él a través de una llamada telefónica del señor Coppola, en la cual comienza pidiendo aparato de presión y estetoscopio, si se lo podíamos prestar o no. Y bueno, yo le pregunto, ¿para qué? Y me dice que el señor Maradona se sentía mal. Y le digo, bueno, ¿pero qué le pasa? Y me dice que básicamente estaba durmiendo hacía 2 días y que no lo podían despertar, con lo cual hago el diagnóstico necesario de coma. Llega el médico, este muchacho, muy jovencito, y después Diego es Maradona, sí, es Maradona, pero atendelo. Él empieza a preguntarle qué pasaba, que yo, digo, Guillermo empieza a relatar. Lo toca, recuerdo que le pone un dedo en una pierna y se le hace como un hoyo de bolita. El trabajo respiratorio, uno puede establecer el diagnóstico de inminencia de algo grave, que fue corroborado en el examen físico en los primeros 5 minutos. Parecía una intoxicación farmacológica. Yo viajé por pedido del doctor Alfredo Cae, que era su clínico, para resolver una situación cardiológica que se había desatado la noche anterior y había sido trasladado al sanatorio Cantegril. En esa oportunidad fue tratado por un médico de urgencia, joven, recién recibido, que hizo todo lo que pudo y bueno, de alguna manera lo ayudó. Hay que ponerse en la cabeza de un joven médico de 28 años que viene a estar tranquilo en un pueblito. Le pasa esto el 4.º día. Era todo lo que yo no quería que me pasara. Junto. Hay que llamar una ambulancia, hay que llamar una ambulancia. ¿La ambulancia dónde están? Están en el Cantegril. Lo llevamos en la camioneta. Guillermo dijo, no, vamos a llevarlo, lo voy a llevar yo. Y bueno, Diego se incorporó un poco, caminaba. Uno lo agarra de un brazo y le pasa la mano por la espalda, el otro lo agarra del otro brazo y le pasa la mano por la espalda y vamos. No fue en posición horizontal, porque yo de ninguna manera quería que él estuviese en posición horizontal. Era un edema agudo de pulmón. Tenía que estar a 90 grados o si no su muerte era segura, pero no en 20, 40 minutos, en 5. El doctor se sube en la parte de atrás, al lado de Diego, Diego en el medio, un amigo del otro costado, un amigo en el asiento del acompañante y yo manejando. Salimos, rápido salimos. Fueron minutos nada más que tardamos en cargarlo de la camioneta. Miro en un momento del trayecto, no tiene nafta. Y yo ahí estaba muriendo un poco con Maradona. Yo me estaba muriendo un poco, porque no podía creer lo que estaba pasando. El diagnóstico primario fue una miocardiopatía, es decir, enfermedad del corazón, del músculo cardíaco. Me encontré con un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca muy grave, severa. Había padecido durante la internación, las primeras horas,
una arritmia que es conocida como torsade de pointe, que es torcida de punta, que es una taquicardia ventricular, es una arritmia ventricular que es el 50% de las causas de muerte de la insuficiencia cardíaca. Hubo exceso de todo, de comida, de bebida, de esfuerzo físico, no descansaba, se sentía... A lo mejor esos son los errores que cuando a uno le dicen, ¿qué sentís? Sentí por ahí decir que él tenía la marcha más y ese físico privilegiado, que por ahí lo llevaban a él a sentirse que era Superman. Una de las cosas que yo siempre admiré, la fortaleza era fuerte, era un roble. Yo me acuerdo, porque yo para ver el edema que tenía, el líquido que tenía, le tocaba los tobillos. Yo en mi vida he visto unos tobillos, ¿no es cierto?, del grosor de los de Diego Armando Maradona. Eran una roca. Y hace una nota y dice, Guillermo me salvó la vida. Y yo ahí mismo dice, Guillermo no le salvó ninguna vida. Yo lo único que hice fue acelerar el trámite de traslado. La vida se la salvaron los médicos que lo asistieron, entre ellos el doctor. No había casi ningún elemento que me indujera a pensar de que había un consumo de lo que se sabe que tanto afectó la vida de este hombre. Y sí había elementos que hacían pensar que habían hecho uso de fármacos que se usan post. Diego Armando Maradona padecía una miocardiopatía de origen tóxico, ¿no es cierto? Por las características histológicas era posiblemente producida por cocaetanol, por una mezcla de alcohol y cocaína en ese momento. Es el ejemplo para la juventud para que vean lo que le pasa cuando se consume cocaína. Esto que parece tan fantástico, que yo, acá están los resultados. Entonces creo que Diego con su cuerpo, con su físico, está dando un ejemplo para la juventud que va a ser único. No me acuerdo si fue Guillermo, quien de ahí de la casa, me dijo, Perrito, conveniente que saques todo si tenés algo. Guillermo no estaba al tanto de esas cosas. Y bueno, había platos con cocaína, una bolsa de cocaína que había sobrado, sí, había sobrado, ¿vale? Canutos, esas cosas que nosotros, los exadictos, en este caso era exadicto, usábamos. Entonces, bueno, limpié, me agarré yo un poco de cocaína, me la puse en un bolsillito de la camisa, me acuerdo, con un canutito de esos sorbetes. Yo, esta situación que no podía darle a él, ni él a veces a mí. Mi persona me pedía una realidad. Yo estaba tan o más enfermo que digo. El problema cardíaco es un problema severo, no hay ninguna duda, que le ha dejado una pequeña secuela que la tenemos que evaluar y vamos a ver la magnitud de ella. La arritmia que hizo Diego lo podría haber matado. Lo asistieron y afortunadamente Diego pudo continuar viviendo después de esa situación dificilísima que le tocó vivir en Uruguay. Cuando estuvo estable, cuando yo estaba yendo de la unidad de cuidados intensivos, no sé por qué, pero tuve la necesidad de pararme frente a él y decirle, yo fui el que te traje, casi te morís, mirá que no te están inventando nada, estás vivo de casualidad. Me sentí en la obligación de pasar el mensaje al destinatario más importante, el paciente, porque ¿cuántas verdades directas y simples le han dicho a Maradona en su vida? Pocas. Yo no lo conozco, no lo conocí, no soy fanático del fútbol, pero su figura la aprendí a conocer luego de ese incidente y a dimensionar correctamente luego de ese incidente, a dimensionar el entorno de Maradona luego de ese incidente, y concluyo de que ese hombre recibió pocas verdades simples y directas, y las pocas que recibió seguramente no las aceptó, porque hay que tener aparato psíquico para aceptar esas verdades tan duras. Entonces le digo, Diego, mire, la verdad que usted es un hombre que es admirado por todo el mundo. Entonces, si ya tuvo todo lo que quiso,
es el momento que empiece a recoger todo eso que usted sembró. Si usted hace una dieta, por decir así, estricta, elimina todos los tóxicos, usted es un hombre que va a disfrutar de la vida, va a viajar, va a salir halagado por el mundo, ¿no es cierto?, por todo lo que ha hecho. Y fundamentalmente le remarqué lo que siempre remarqué: la miocardiopatía de este tipo es reversible, es decir, que si uno a tiempo, bueno, deja de intoxicarse, la miocardiopatía retrograda. Todos los especialistas coinciden en afirmar que la recuperación de Diego Armando Maradona tras el episodio de Punta del Este tuvo un componente milagroso. Increíblemente, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos tenía una segunda oportunidad. Pero los milagros no se repiten. Y 20 años después, el 25 de noviembre de 2020, el corazón de Diego Armando Maradona dijo basta. Una historia de excesos, descuido y abandono que configuró la crónica de un final anunciado. El impacto de este documental ha sido tal que nos llevó, ante la repercusión que tuvo también en el mundo, a querer compartir con todos ustedes, cosa que vamos a hacer después de la pausa, los testimonios completos del doctor Jorge Romero, que le salvó la vida a Maradona en Punta del Este, y del doctor Carlos Benjamín Álvarez, que le hizo el diagnóstico. Ninguno de los dos había hablado antes para la televisión. Usted va a tener esos testimonios después de la pausa en forma completa. Son impactantes. Ya seguimos. Muy bien, este es el testimonio completo del doctor Jorge Romero, el médico de 28 años que le salvó la vida a Maradona en enero de 2000 en Punta del Este. Fue una época dura. Fue una época que hubiese preferido no vivir. Fue un paciente que hubiese preferido no atender. Pero supongo que los ídolos tienen esas cosas, ¿no? Porque sí que condicionó mi vida posteriormente. Mañana en horas de mediodía será conocer un nuevo parte médico para saber cuál es el estado de Diego Armando Maradona, que llegó a las 2:30 en esta tarde aquí al Sanatorio Cantegril, en Roosevelt, cerca de la playa, en Punta del Este. Llegó a él a través de una llamada telefónica del señor Coppola, en la cual comienza pidiendo aparato de presión y estetoscopio, si se lo podíamos prestar o no. Y bueno, yo le pregunto, ¿para qué? Y me dice que el señor Maradona se sentía mal. Y le pregunto, bueno, ¿pero qué le pasa? Y me dice que básicamente estaba durmiendo hacía 2 días y que no lo podían despertar, con lo cual hago el diagnóstico necesario de coma. Y me dice, bueno, ok, está bien. Le convenció mi diagnóstico y bueno, y fui en el medio de transporte que tenía, que era una Meari vieja que se llamaba Tota. Que fue una de las coincidencias increíbles, ¿no? El nombre de la madre de Maradona en la personalización de mi primer auto. Se llamaba Tota. Así que montado en la Tota, llegué a donde estaba Maradona. A los 20 días después. En realidad debo haber demorado unos 20 minutos, pero la percepción subjetiva era esa. No llegaba más. Yo creo que cualquier colega medianamente entrenado hubiera llegado al mismo diagnóstico, si estaba bien dormido y bien comido.
Y era eso, un paciente en coma, en un lugar y un tanto inhóspito, una casita accesoria a una linda casa. Sentado en una silla, en coma. Tanto así que ni siquiera me atrevía a acostarlo, porque eso iba a incrementar la velocidad de edema pulmonar a un rango inaceptable a 23 kilómetros del centro asistencial más cercano. Vuelvo a hablar con Coppola, pero ya el diálogo era, mire, el señor tiene minutos de vida. Llamemos a una ambulancia especializada con un médico con experiencia. Es mi cuarto día de trabajo. Yo quería que viniera alguien con experiencia, con enfermería, pero sobre todo un set de intubación que yo no tenía. Cuando me dice, bueno, acá no puede venir ninguna ambulancia porque date cuenta que vivimos de la imagen y que yo soy su manager y está todo lleno de paparazzis alrededor de esta chacra. Todas razones que a mí se me escapaban. Digo, ¿cómo vale más mantener la imagen que la vida de cualquiera? ¿Qué hacemos? ¿No? Yo valorando mis opciones. ¿No acata mi indicación de llamar a una ambulancia? Fírmenme acá, por favor, ¿no? En mi cerebro, figurándomelo. Fírmenme acá que no acata de que hay que pedir un traslado especializado y me voy. Y me imaginaba el titular en todos los diarios de su país. Diego Armando Maradona muere en manos de joven médico inexperto por omisión de asistencia. Carrera acabada antes de empezar. Al quinto día de mi carrera yo estaba muerto. Ese escenario dije, capaz que no me conviene. Entonces digo, bueno, tenemos que llevarlo. Le digo al señor Coppola, hay que llevarlo ahora. Ahí estaba muriendo un poco con Maradona. Yo me estaba muriendo un poco, porque no podía creer lo que estaba pasando. El auto más veloz que había en esa casa sale volando de ahí con un objetivo que yo no podía entender, mientras nos quedamos con la camioneta que no tenía nafta. Paramos en la estación expuestos ad extremum a pausas apneicas del señor Maradona. Mira, yo estaba convencido que tenía una intoxicación farmacológica. Estaba convencido que estaba frente a un cuadro evolucionado. No había casi ningún elemento que me indujera a pensar de que había un consumo de lo que se sabe que tanto afectó la vida de este hombre. Y sí había elementos que hacían pensar que habían hecho uso de fármacos que se usan post. Entonces, era todo... Fue muy violento para mí. Hay que ponerse en la cabeza de un joven médico de 28 años, un poco harto de todo, que viene a estar tranquilo a un pueblito, y le pasa esto el cuarto día. Era todo lo que yo no quería que me pasara. Junto. Sí me pasó que mi compañero de trabajo y otra gente me preguntó, ¿cómo no me avisaste? Que mi contestación fue a todos la misma. Y, perdón, vos cuando estás enfrente a un paciente crítico, ¿le avisás algo a alguien? Sobre todo si estás solo con el paciente crítico a 22 kilómetros de un centro terciario. Al único que avisás es al jefe de CTI. Preparame una unidad que voy para allá con un paciente crítico. O sea, el sanatorio Canteril estaba enterado. Coppola se enteró en el minuto 4 y el sanatorio Canteril se enteró en el minuto 7 de mi consulta. Y bueno, ahí estaba tal cual uno había pedido, el colega mejor que uno tenía la impresión que era el más entrenado, que uno rápidamente cuando tenía problemas recurría a él, estaba ahí, tal cual uno había pedido. Pero había gente también que se juntan cuando un ídolo
está. Y bueno, estaban esas personas ahí que a una le parecía que era innecesario. Hubiera preferido que hubiera habido una camilla como había pedido. La camilla entré yo, agarré la camilla, la saqué. Los acompañantes en ese momento estaban con Maradona, como lo habíamos hablado. Ahí sí me animé por primera vez a acostarlo. Por primera vez me animo a acostar a Maradona a 20 metros del CTI. ¿Y qué pasó? Cuando llegamos en la unidad, fibrila o algo similar. Y de hecho requirió reanimación cardiovascular avanzada, unidad de CTI, soporte ventilatorio mecánico. O sea que algo muy malo pasó en los primeros 3 minutos que ingresó a la unidad. Hubo una desestabilización obvia ahí, que yo no viví porque yo entiendo los territorios. Una unidad de CTI debe ser una unidad cerrada, uno no se queda pispeando. El Sanatorio Cantegril tiene una larga tradición y protocolos bien definidos para todo este tipo de actuaciones que, bueno, que a la postre se vieron los resultados, ¿no? Yo me sentía en la obligación de pasar el mensaje al destinatario más importante, el paciente. Mire que acá hice 30 kilómetros en Namearí para decirte que es verdad que casi te morís. Porque ¿cuántas verdades directas y simples le han dicho a Maradona en su vida? Pocas. Yo no lo conozco, no lo conocí, no soy fanático del fútbol, pero su figura la aprendí a conocer luego de ese incidente y a dimensionar correctamente luego de ese incidente, a dimensionar el entorno de Maradona luego de ese incidente. Y concluyo de que ese hombre recibió pocas verdades simples y directas, y las pocas que recibió seguramente no las aceptó. Porque hay que tener aparato psíquico para aceptar esas verdades tan duras. Impactante el testimonio del doctor Jorge Romero, por primera vez hablando en televisión, ¿no? Y este detalle. Maradona llegó al Sanatorio Cantegril, lo ingresaron, hizo una fibrilación ventricular, estuvo a punto de hacer un paro, hubo que desfibrilarlo e intubarlo. De no haber sido por el doctor Romero, Maradona ese día hubiese fallecido. Ya seguimos. Muy bien, por primera vez para la televisión el testimonio del profesor doctor Carlos Benjamín Álvarez, el eminente cardiólogo argentino que le diagnosticó a Maradona la miocardiopatía dilatada en aquellas jornadas dramáticas en las cuales Maradona estuvo a punto de morir, año 2000. Lo escuchamos. Yo viajé por pedido del doctor Alfredo Cae, que era su clínico, para resolver una situación cardiológica que se había desatado la noche anterior y había sido trasladado al Sanatorio Cantegril. En esa oportunidad fue tratado por un médico de urgencia, joven, recién recibido, que hizo todo lo que pudo y bueno, de alguna manera lo ayudó. Y él vino al hospital Cantegril, yo avisado, me tomé un avión y al día siguiente estuve en las primeras horas de la mañana y me encontré con un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca muy grave, severa. Hay una clasificación de la New York Heart Association que es grado 3-4, estaba más para 4 que para 3, pero había padecido durante la internación, las primeras horas, una arritmia que es conocida como torsade de pointe, que es torcida de punta, que es una taquicardia ventricular, es una arritmia ventricular
que es el 50% de las causas de muerte de la insuficiencia cardíaca. Es decir, los insuficientes cardíacos, la mitad se muere por arritmias ventriculares. En este momento está pasando por un trance dificultoso y yo creo que es el ejemplo para la juventud para que vean lo que le pasa cuando se consume cocaína. Tuve que tratarlo con un tratamiento rápido, creo que en ese momento hicimos dopamina, diuréticos, a grandes dosis endovenoso. Son una serie de medicamentos que utilizamos en la insuficiencia cardíaca. Con lo cual se fue recuperando, bajó la presión en el pulmón, empezó a respirar mejor, perdió en 3-4 días un volumen de líquido alrededor de 10 kilos, con lo cual se fue compensando y la situación empezó a mejorar. Ahora, lo más importante en ese momento, como toda enfermedad, es hacer diagnóstico. Entonces, el diagnóstico primario fue una miocardiopatía, es decir, que no dice nada, enfermedad del corazón, del músculo cardíaco. En ese momento, obviamente, las posibilidades diagnósticas que teníamos no pasaban de un ecocardiograma, una perfusión miocárdica con SPECT, que es una tomografía por emisión de positrones, y en último término, para tipificar una miocardiopatía es necesario hacer una biopsia cardíaca. Todos estos elementos no teníamos acá en el Cantegril, entonces se decidió el traslado a Buenos Aires. Hemos observado que en situación basal tenía un severo deterioro de la contractilidad. Y esto le puedo asegurar, doctor Castro, que realmente a mí tomar la decisión me costó mucho. ¿Por qué? Porque cuando tiene un corazón adelgazado, hacer una biopsia cardíaca para ver de qué origen es la miocardiopatía, se corre el peligro de perforar el miocardio. Pero era mi obligación hacer diagnóstico concreto y en serio. Entonces lo que dije, no sé si me encomendé a alguien, pero dije, y esto lo agrego, si Diego se me llega a perforar, me tengo que ir del planeta, digo yo, porque por la figura que fue siempre él. Diego Armando Maradona no nos deja de sorprender, no solo ha bajado 47 kilos, sino la espectacular recuperación del pibe de oro. 15 de agosto de 2005, Diego Armando Maradona debuta exitosamente como conductor de televisión. Aquí libre como el viento vuelve cuando te veo pasar con tu brillo personal que alumbra al mundo entero. Y el resultado, la conclusión es de que Diego Armando Maradona padecía una miocardiopatía de origen tóxico, ¿no es cierto? Por las características histológicas, era posiblemente producida por cocaetanol, por una mezcla de alcohol y cocaína en ese momento. ¿Y por qué digo de cocaína? Porque en el momento que estuvimos acá en el Cantegril, ¿no es cierto?, se sacó sangre por orden de la jueza de turno en ese momento, y Diego Armando Maradona tenía 5.000 microgramos de cocaína en sangre. Yo le cuento como anécdota que unas semanas antes había fallecido una chica con 2.000 microgramos en sangre, una joven. Desde ya le vamos a prohibir el alcohol, le vamos a prohibir el abuso de cocaína, el uso, mejor dicho. Yo creo que la fortaleza de Diego Armando Maradona se debe a la mamá, fundamentalmente, con la cual yo tuve mucho trato acá, una excelente mujer, y después la seguí atendiendo en el Instituto Sacré-Cœur, igual que al padre, que le hicimos varias angioplastias, pero que no era la madre de chicos, como no tenía recursos suficientes, uno de los platos preferidos era ubre, ¿no es cierto?, y corazón. Usted sabe que el corazón está rico en proteína, pero hay que hervirlo, para comerlo es como una goma. Entonces, pero la madre se los prepararía de alguna manera que él después, en esta edad y en esta época que le estoy contando, durante la inducción, pedía comer ubre o corazón. Bueno, como él era tan fuerte, quizás en algún momento estaba como enojado estaba como enojado, ¿no es cierto?, con lo que sentía. En realidad se quejaba poco, se quejaba de la falta de aire. El momento íntimo que yo tuve con él y su señora Claudia en ese momento en la habitación. Yo dije, un día yo ahora tengo que, porque yo
creía que tenía capacidad, ¿no es cierto?, para poder convencerlo, y tuve una conversación muy rica con él. Y él estuvo muy atento, y su señora estuvo muy atenta también. Entro en la habitación, me acuerdo, se sentó en el borde de la cama, se apoyó en la mesa que se utiliza para comer, la señora al lado. Entonces le digo, Diego, mire, la verdad que usted es un hombre que es admirado por todo el mundo, es una figura internacional, y hasta acá llegamos, y usted es un hombre que puede tener todo el mundo por delante. Todo el mundo por delante, porque, ya le digo, lo admiran en todos lados, ha tenido lo que ha querido gracias a su trabajo, su esfuerzo o su habilidad innata o lo que trajo, ¿no es cierto?, la revolución en el fútbol en ese momento. Entonces, si ya tuvo todo lo que quiso, le nombré todas las cosas que había tenido, entonces es el momento que empiece a recoger todo eso que usted sembró, del fútbol, de esto. Bueno, fue una conversación muy larga, y cuando terminé yo me sentí aliviado, porque dije, bueno, yo creo que me entendieron. Me entendió él y me entendió su señora. Así que el tema acá, como es reversible, fíjese que yo cuando le pusimos la dobutamida, es reversible. Si usted hace una dieta, por decir así, estricta, elimina todos los tóxicos, etc., usted es un hombre que va a disfrutar de la vida, va a viajar, va a salir halagado por el mundo, ¿no es cierto?, por todo lo que ha hecho, porque todo lo que ha hecho a la Argentina la puso en el tablero internacional, etcétera, etcétera. Bueno, y fundamentalmente le remarqué lo que siempre remarqué, la miocardiopatía de este tipo es reversible, es decir, que si uno a tiempo, bueno, deja de intoxicarse, la miocardiopatía retrograda. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Que la definición que yo hago de insuficiencia cardíaca a mis alumnos, ¿no es cierto?, de grado y de posgrado, es la incapacidad. Insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre necesaria para las necesidades metabólicas de cada paciente. Si yo soy un estibador del puerto, tengo una necesidad metabólica diferente. Entonces, la insuficiencia cardíaca en un paciente que hace esfuerzos y demás, ¿no es cierto?, es mucho mayor que un paciente que está sentado en el escritorio. ¿Tuvo peligro de morirse Maradona acá? Absoluto. Primero con la arritmia ventricular torcida de punta, zafó, pero yo no sé, porque está discutido, en este momento está discutido el uso de betabloqueantes en la torsade de Pointes. Que es una arritmia ventricular donde todos los complejos del electrocardiograma son todos diferentes, tienen puntas diferentes, por eso se llama torcida de punta. Pero bueno, por eso yo digo, era fuerte, era un roble. Yo me acuerdo, porque yo para ver el edema que tenía, el líquido que tenía, le tocaba los tobillos. Yo en mi vida he visto unos tobillos, ¿no es cierto?, del grosor de los de Diego Armando Maradona. Era una roca. De todas las patadas que había recibido, y además, bueno, era un toro. Y después no tuvo ninguna arritmia más, porque si no se hubiera muerto con una arritmia. El corazón puede estar muy grande, y ser muy finito el músculo, ¿no es cierto?, el músculo cardíaco. Es decir que yo lo que suponga, yo no lo he visto el corazón que se le ha extraído en la necropsia, pero estoy seguro de que si estaba en 360 centímetros cúbicos en aquel momento, que tenga 500, no me cabe la menor duda, seguro, con un adelgazamiento de las paredes ventriculares. ¿Por qué? Porque la hipertrófica es al revés, que es la que tiene que ver con el deporte, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hemos parado hasta un jugador de rugby internacional por una hipertrófica, ¿no es cierto?, en el cual crece el corazón está enorme, ¿no es cierto? Y entonces la masa muscular es muy grande. Yo creo que en el corazón de Diego la masa muscular no debe ser tan grande, debe ser todo cavidad, ¿no es cierto?, con adelgazamiento.
El otro es la miocardiopatía hipertrófica, en que tienen un enorme músculo, tienen una gran masa muscular y poca cavidad. 13 horas 19 minutos murió Diego Armando Maradona. ¿Le sorprendió que Maradona hubiera muerto de insuficiencia cardíaca? No, para nada, no era. Es decir, las causas de muerte de Maradona podría haber sido o una arritmia ventricular o una insuficiencia o una asistolia. Es decir, ¿qué es una asistolia? La asistolia es el paro, ¿no es cierto? El paro absoluto del corazón, que puede ser porque no conduce electricidad al estímulo que viene de la aurícula y no lo hace contraer. Es decir, que las dos formas de muerte de la insuficiencia cardíaca es la asistolia, llamado paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, o una arritmia ventricular, que es la causa casi más frecuente. Testimonios históricos. El doctor Jorge Romero, que le salvó la vida a Diego Armando Maradona en Punta del Este. El doctor Carlos Benjamín Álvarez, el que le diagnosticó la miocardiopatía dilatada, por primera vez hablando en televisión, dando idea cabal de aquella instancia dramática a partir de la cual la vida de Diego Armando Maradona se transformó de alguna manera en la crónica de una muerte anunciada. Hasta acá llegamos. Ya sigue toda noticias con toda la información. Nosotros nos reencontramos en El Corresponsal el próximo sábado. Bella noche.